Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, saber lo que es la historia de nuestro municipio, ¿verdad? En donde vivimos. Bueno, sabemos que no todos viven en este municipio, en Baruta, pero independientemente que no hagan su forma de vida, no tengan su forma de vida aquí, pues estudian, ¿verdad? En el municipio Baruta, donde se consigue nuestro colegio. Nuestro hermoso colegio está ubicado en este municipio. Fíjense, en clases anteriores hablamos de las familias, la conformación de las familias y cómo éstas pues habitaban en la comunidad, ¿verdad? Que trabajaban por el bien común de las familias. Y por supuesto en la comunidad pues encontramos diferentes cosas como escuelas, en algunos sitios hospitales, en otros, bueno, hay clínicas y hay diferentes factores o diferentes entornos, ¿no? Que nos rodean a las familias. Entonces, fíjense, vamos a ver esa historia de nuestro municipio y todo lo que abarca o todos los aspectos que abarca esa historia. Baruta, bueno, ya anteriormente, cuando estaban nuestros indígenas, antes de llegar los conquistadores, pues se conseguía igualito tribus, en donde, bueno, estaban nuestros indios que defendían y trabajaban nuestra tierra, ¿verdad? Sembraban sus conucos aquí en el municipio Baruta. Y por supuesto, esa tribu, bueno, estaba el cacique Guaycaipuro. El cacique Guaycaipuro se casa con una indígena también y tienen un hijo llamado Baruta. Él lo llaman Baruta, ¿por qué? Por el árbol que hay, que se da mucho en este municipio, el árbol del jabillo. Ese árbol, bueno, si nos ponemos a investigar, pues podemos ver que es el árbol en donde el tronco tiene bastantes pullitas. Ese es el árbol del jabillo. Ese árbol, pues, en la lengua nativa de los indígenas, se llamaba o lo llamaban baruta. Y el hijo de ese cacique, pues, lo llaman el indio baruta. Entonces, a veces cuando buscamos esa información de dónde proviene el nombre de Baruta, unas veces lo van a conseguir por el indio Baruta o por el árbol del jabillo. Y en realidad es lo mismo, porque el nombre del indio pues se debe a ese árbol. Entonces, fíjense, la historia de Baruta pues estaba formada por esos grupos de indígenas que posterior a eso, bueno, llegaron las conquistas de los españoles e igualmente, como en todos los territorios, los indígenas defendieron su territorio, pero bueno, los españoles tenían armas y los indígenas no pudieron defenderse y se instalaron en los territorios. Así fue en Baruta. En Baruta, pues, se instalan esos conquistadores, por supuesto, con el reparto de tierras, ¿no? Que era la encomienda, en donde la corona, pues, le cedía esos terrenos a esos conquistadores, a los que conquistaban o fundaban ciudades, ¿verdad? En esos valles o en esos territorios. Entonces, aquí, bueno, le dieron esos terrenos al capitán Alonso Andrea de Ledesma. A él le ceden esos territorios en 1568. Entonces, fíjense, esos conquistadores, pues, ¿qué hacían? Formaban, pues, grandes haciendas en donde se cosechaban, principalmente, bueno, al principio tenían los indígenas el trigo, no, el maíz, y tenían el cacao. Posterior a eso, pues los españoles trajeron el trigo, trajeron el café y bueno, otros alimentos. Los indígenas también tenían ciertos tubérculos, tenían frutas y complementaron pues los españoles. Entonces, fíjense, este territorio pues eran grandes haciendas, ¿verdad? En donde trabajaban pues eso. Al principio los indígenas eran los que trabajaban, ¿sí? Cuando hablamos en la parte de la historia, pues fueron los que primero esclavizaron, ¿no? Para que realizaran el trabajo.
Pero posterior a eso, la corona sabemos que le dio la libertad, por decirlo así, a los indígenas, y fue cuando trajeron a los africanos, ¿verdad? Esos negros africanos para que fueran la mano de obra esclava y trabajaran esas haciendas. Entonces, nuestro municipio no se escapa de esa historia, ¿verdad? Entonces, fíjense, en cuanto a la educación y la cultura, si vamos a ver la historia de Baruta, pues nos damos cuenta que en 1842 es que se forma la primera escuela aquí en Baruta, ¿verdad? Que arman la primera escuela, pero era una escuela pequeñita, tenía solamente 30 estudiantes, y de esos 30 estudiantes pues eran puro niños, porque en aquella época las niñas estaban o les enseñaban, eran las labores de la casa, ¿no? Es decir, a lavar, a limpiar, a tejer, a coser, a todos esos aspectos. Y el varón, pues sí, ya podía ingresar a la escuela. Con el transcurso de los años, pues fueron evolucionando, fueron creando nuevas escuelas, hasta hoy en día que podemos ver que nuestro municipio tan amplio pues ya tiene universidades, está la Universidad Nueva Esparta, está la Universidad aquí arriba la Simón Bolívar, tienen cantidad de colegios, de liceos, entonces pues tiene una amplia gama de instituciones que aportan educación a los muchachos. Aparte de eso, también hay centros en donde dan cursos, por ejemplo, la Casa de la Cultura aquí en Baruta, en donde dicta talleres, cursos, no solo a adolescentes, a niños, sino a personas adultas también, ¿verdad? Que las preparan para que puedan aprender un oficio y puedan trabajar también en sus casas. Entonces, podemos ver cómo ha evolucionado tanto nuestro municipio con respecto a la educación. Fíjense, ahora vamos a ver la parte de recreación y deporte. En recreación y deporte, pues en la época de que estaban los conquistadores a caballo, que montaban era a caballo, pues se dedicaban era al coleo, ¿verdad? A ese deporte que ellos llamaban los toros coleados. Esa fue una tradición pues que trajeron los españoles. Y todavía hoy en día se ven algunos pueblos porque hoy en día pues está prohibido por el maltrato animal, a los animales. Pero en algunos pueblos del Guárico, del Llano, por allá, todavía practican este deporte. Y fíjense que eso viene desde la época de la conquista, en la época de la colonia. Posteriormente a eso, con los años, bueno, el famoso béisbol. El béisbol aquí en Baruta, bueno, hicieron varios grupos o varios equipos. Entre ellos, bueno, están los indios de Baruta, los vencedores de Baruta, el Manzanares, el Trinidad, el Artimadera, Plaideca, los vencedores, y así nombraron varios grupos o conformaron varios equipos de béisbol. Entonces, también, bueno, los famosos jugadores de bolas criollas. Aquí también se jugaban mucho las bolas criollas. Había canchas aquí arriba en La Palomera, inclusive todavía hoy en día ahí la cancha existe en La Palomera e invitan a las comunidades a jugar entre comunidades, ¿verdad? Entonces, han surgido muchísimos deportes y luego con la construcción del polideportivo en la Trinidad, pues ahí ya hay nuevos deportes como la natación, está el fútbol, está el karate, el voleibol, entre otros, ¿verdad? El básquet también está ahí en el polideportivo, inclusive hay canchas de bolas criollas en el polideportivo. Entonces, fíjense cómo también ha evolucionado este deporte, ¿no? Y esta recreación en nuestro municipio. Vamos entonces ahora a hablar de lo que es el aspecto religioso. En la religión, fíjense, si nos vamos a la época de los indígenas, la patrona que ellos veneraban o que adoraban era Nuestra Señora del Rosario. Los conquistadores, cuando llegan aquí, se dan cuenta que esa era la patrona de los indígenas, pues ellos traen la imagen
de esa Virgen, ¿no? Nuestra Señora del Rosario, y con la construcción de la iglesia de Baruta o del templo de Baruta, ponen a la patrona del pueblo, a Nuestra Señora del Rosario. Y así es que se llama nuestro municipio. Nos preguntan el nombre de nuestro municipio, es Nuestra Señora del Rosario, debido pues a esa Virgen, ¿verdad? Esa santa que, bueno, veneraban nuestros indígenas. Entonces, fíjense cómo la historia viene de tan lejano, ¿verdad? De esos primeros pobladores de nuestro territorio. La iglesia de Baruta, pues, sufrió en el terremoto, se cayó el techo y, bueno, se le hicieron algunas transformaciones, pero desde esa fecha para acá, esa iglesia se ha mantenido. Le hacen mantenimiento, le hacen reparaciones, pero la forma como tal se ha mantenido. En la antigua plaza, donde está ahorita la alcaldía de Baruta, también existía la Plaza del Cristo. Esa Plaza del Cristo, bueno, se le había hecho una gruta al Cristo que era formada con pura piedra. ¿Y cómo hacían? Pues llamaban a cada uno de los habitantes o las personas pues del pueblo eran las que se encargaban de llevar piedras. Cada una llevaba una piedra, 2 piedras, las que pudieran, y así se formó la gruta del Cristo al principio. Después, bueno, fueron transformando esa plaza, aunque hoy todavía se llama la Plaza del Cristo, y está, bueno, el Cristo crucificado. Pero anteriormente, bueno, había una gruta, era diferente, y la habían formado los mismos pobladores, donde el cura pues de la iglesia pues convocó a todos ellos a traer piedras para armar esa gruta. Entonces tiene una historia muy bonita esa iglesia, en donde, bueno, pues nos demuestra, ¿no?, que somos devotos a unos santos y creemos en algunos santos. Y bueno, nuestra patrona de Baruta pues es Nuestra Señora del Rosario. Hoy en día la imagen se consigue, es en la casa parroquial, la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, fíjense, Baruta, bueno, nos podemos dar cuenta que es muy amplio, es grandísimo nuestro municipio, ¿verdad? En nuestro municipio, pues, si lo hacemos con recorrido de carro, nos podemos dar cuenta que es el cafetal, parte de las minas pertenecen a Baruta, ¿verdad? La Trinidad, la Taona, todas esas partes pues corresponden a nuestro municipio. Entonces nuestro municipio es inmenso. Si nos vamos a ir a los límites, fíjense, por el norte limita con los municipios Libertador, Chacao y Sucre. Por el este con el municipio Sucre, El Hatillo y Paz Castillo. Por el sur con los municipios Cristóbal Rojas, Guaycaipuro y Los Salias, y por el oeste con el municipio Los Salias y Libertador. Entonces nuestro municipio es bastante amplio, es bastante grande, por lo que podemos hoy en día encontrar pues muchísimos avances, muchísimos locales. Fíjense en la parte comercial, y si vemos desde la historia, pues aquí lo que había eran pequeñas bodeguitas en donde, bueno, tenían al frente para amarrar sus burros, sus caballos, que era el transporte, el medio de transporte que tenían en aquella época aquí en Venezuela, pues los españoles, ¿verdad? Entonces, o los indígenas, las personas. Entonces, fíjense que eran pequeñas bodeguitas en donde, bueno, adquirían sus productos, porque lo demás lo adquirían de la tierra. Y después, posteriormente a eso, sale la construcción de la panadería El Baruteño. Hoy en día, si bajamos del liceo, pues podemos ver la gran construcción que tiene esa panificadora El Baruteño. Anteriormente, bueno, era un local pequeño en donde hacían inclusive servicio de entrega del pan por las casas. Al principio lo hacían caminando, después con bicicleta, y así, ¿no? Lo iban repartiendo en las casas, hasta que hoy en día, bueno, ya es una empresa grande.
Y así, bueno, fueron evolucionando todos los comercios en nuestro municipio. Hoy tenemos centros comerciales. Aquí muy cerca del colegio, pues tenemos el centro comercial Manzanares, más abajo el centro comercial eh, Galerías, está Concresa, está, bueno, hay tantos centros comerciales, hay uno en Terrazas, el Club Hípico, y así, bueno, hay muchísimos centros comerciales, muchísimas tiendas, hay tiendas de zapatos, de ropa, bueno, infinidad de cosas, inclusive hasta la zona industrial de la Trinidad, donde hay grandes empresas ahí también que trabajan. Entonces, fíjense cómo a través de la historia pues ha cambiado tanto nuestro municipio y bueno, pudimos aprender hoy un poquito de esa historia en nuestro municipio que a veces vivimos en él y no sabemos ni siquiera cómo se llama nuestro municipio. Entonces espero que, bueno, les haya servido un poquito para que conozcan ese sitio donde viven, donde hacen parte de sus vidas, bien sea que viven allí, tienen su residencia o por lo menos estudian en este municipio. Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima clase.